Bueno, en este segundo video vamos a ver más detalle cómo se genera la forma de onda alternante, ¿ya? La forma de onda sinusoidal. ¿Ya? En el video anterior habíamos visto a partir del generador, ¿no es cierto? Vimos cómo funcionaba el generador básico y este generador básico trabaja en base a una espira conductora, ya que habíamos visto que es eh, una espira conductora que va a estar girando, ¿no es cierto?, en torno a su eje, ¿ya? Y esa espira conductora está rodeada por un estator, ¿ya? Este estator tiene un polo norte y un polo sur, ¿ya? Que es como un imán, ¿ya? En el fondo, el estator viene a cumplir la misma función que un imán. ¿Ya? Entonces, este estator tiene un polo norte y un polo sur, ya que es la parte que está alrededor del rotor, ¿ya? Y el rotor vendría a ser esta espira conductora, ¿ya? Entonces, la espira conductora en un inicio va a estar en posición horizontal y va a estar quieta, ¿ya? Cuando la espira conductora está quieta y está en posición horizontal, estaría con un ángulo de inclinación de 0 con respecto al horizontal, ¿ya? Lo que me llevaría a mí, viendo la forma de onda, a este punto, ¿ya? Aquí en este punto nosotros tenemos un voltaje de 0 porque la espira está en posición de reposo, ¿ya? Cuando la espira empieza a moverse, ya empieza a formarse un ángulo, ¿cierto? Que es un ángulo teta. Ya ese ángulo representa a mí el ángulo de inclinación que tiene esta espira conductora con respecto a la horizontal, ¿ya? Entonces la espira conductora, al estar en una posición ya distinta de la horizontal, va a estar a lo mejor un poco más inclinada, ¿ya? Y ese ángulo de inclinación va a representar este ángulo teta, ya que es un ángulo genérico, puede ser cualquier ángulo, ya que pueda ir de 0 hasta los 360 grados, ¿ya? Entonces, con este ángulo teta, yo tendría aquí reflejado un valor de voltaje, ¿ya? Y ese valor de voltaje va a depender, ¿no es cierto?, de ese ángulo, ¿ya? Entonces, este ángulo va a ir cambiando a la medida que la espira va rotando, ya puede llegar a este punto de acá, ya que vendría a ser como una inclinación de 90 grados con respecto a la horizontal, ¿ya? Cuando la espira está en esa posición, o sea, en posición vertical, estaríamos en presencia del máximo voltaje que se puede producir en esta forma de onda, ¿ya? O sea, aquí tendríamos el voltaje máximo, o le llaman voltaje peak, ¿ya? El voltaje peak o el voltaje máximo, ¿ya? También se le llama Vmax o voltaje máximo, ¿ya? Ese voltaje máximo lo tendríamos, ¿no es cierto?, eh, justo en ese punto, ¿ya? Cuando estamos con inclinación de 90 grados, ¿ya? Eh, Después de eso, ¿no es cierto?, la espira conductora va a pasar de los 90 grados, ¿no es cierto?, va a ser un ángulo un poco mayor, ¿ya? Y ese ángulo un poco mayor se va a ir representando por acá, ¿no es cierto? Podríamos tener un ángulo que me va representando un voltaje, ya, de acuerdo a esa inclinación, después otro voltaje de acuerdo a esa inclinación, hasta que finalmente llega a, a estar de nuevo horizontal, ya, pero 180 grados respecto de la horizontal, o sea, es como que da la media vuelta, ¿no es cierto? Y la espiral finalmente llega, ¿no es cierto?, a estar de nuevo en posición horizontal, pero da vuelta, ¿ya? Entonces, en esa posición horizontal, ¿no es cierto?, la espiral va a estar en unos 180 grados de inclinación, ¿ya? Y ahí, para ese ángulo, nosotros vamos a tener que voltaje cero otra vez, ¿ya? Y por eso que tenemos esta alternancia positiva, ¿ya? Donde partimos de cero, llegamos a un valor máximo, del valor máximo llegamos de nuevo a cero, ¿ya? Después la espiral va a seguir su rotación, ¿no es cierto? Va a pasar por este ángulo, ¿no es cierto? Va a ser un ángulo mayor a 180, ya que va a ir cambiando hasta llegar de nuevo aquí, ¿ya? Que van a ser 270 grados de inclinación, ya que estaríamos por acá. Ya, con 270 grados de inclinación, ¿no es cierto?, volvemos a tener el valor peak, ya, que es un valor máximo pero negativo, ya, o sea, va a ser un valor máximo, pero vamos a tener que colocar un signo negativo, que es amplitud, ¿no es cierto?, con ese signo negativo, ya.
Entonces, tenemos el valor máximo de la forma de onda negativo y después de los 270 grados que tenemos acá, ya la espira va a seguir rotando, ya, y va a llegar de nuevo al cero, ya, que es el que tenemos acá, ya 0 grados, otra vez. Ya, entonces cuando la espira hace todos esos movimientos, ¿no es cierto? Que es podemos decir que es la rotación completa, ya hace su rotación completa y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ciclo de la forma de onda, ya, o sea, aquí la forma de onda sinusoidal completó su ciclo, ya, donde tenemos el semiciclo positivo, que es este, ¿no es cierto? Semiciclo, ya, vendría a ser el semiciclo positivo, ya, y en este otro tenemos el semiciclo negativo, ¿ya? Y ya teniendo esos dos semiciclos vamos a tener el ciclo completo de la forma de onda, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos, ¿ya? El primero, ¿no es cierto?, es el que estamos hablando recién, que es el ciclo, ¿ya? En la guía que les dejé en la intranet, ¿no es cierto?, está definido lo que es el ciclo, ¿ya? El ciclo es el conjunto completo de valores de una señal periódica, ¿ya? O sea, vendría a ser el conjunto completo de todos los valores de esta forma de onda sinusoidal, desde 0 grados, ¿no es cierto?, desde donde parte el reposo, hasta que da la vuelta completa la espiral, ¿no es cierto?, y llega a los 360 grados, ¿ya? Ahí tendríamos el ciclo, ¿ya? Después tenemos el otro concepto que es la frecuencia, ¿ya? Esta, la frecuencia, ¿no es cierto?, se denomina con una letra F, ¿ya? F minúscula. Ya esa frecuencia ya se define como la cantidad de ciclos que hay en un segundo en la forma de onda. Ya, entonces cada forma de onda puede tener una frecuencia distinta, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los sistemas eléctricos, la frecuencia de la señal de alimentación del voltaje y la corriente son 50 Hz, ¿ya? 50 Hz de frecuencia. Ya, ¿eso qué significaría? Ya que tendríamos que 1 Hz ya equivale a un ciclo por cada segundo, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo 50 Hz, ya eso significaría que tengo 50 ciclos por cada segundo, ¿ya? O sea, eso es bastante, o sea, son 50 de estos ciclos, o sea, 50 ciclos completos de la forma de onda, ya que pasan en un segundo. Eso significaría 50 Hz, ¿ya? Eh, Ese sería como el ejemplo de la frecuencia. Después tenemos el periodo, ¿ya? ¿Ya? El periodo vendría a ser el tiempo, ¿ya? El periodo es el tiempo que le toma a la forma de onda completar un ciclo, ¿ya? O sea, si nosotros medimos el tiempo donde parte la forma de onda hasta donde termina aquí, ya ese tiempo completo que se demora en hacer la alternancia completa, ya ese vendría a ser el ciclo, o sea, el periodo. Ya el periodo es el tiempo que se demora la forma de onda en completar un ciclo. Ya, y ese periodo, ¿cierto? Se denomina como letra T. Ya es una T mayúscula, ya ese vendría a ser el periodo. Ya, entonces hay una relación entre el periodo y la frecuencia. Ya, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Ya, por lo tanto, si yo tengo la frecuencia en Hertz, puedo tener el periodo, y si tengo el periodo, puedo tener la frecuencia. Ya, ahora el periodo siempre se mide en segundos. Ya, la unidad de tiempo es el segundo. Ya, siempre va a estar en ese valor. Ya, ahora se puede transformar ese periodo en segundos a milisegundos, se puede hacer. Ya. Si el valor de periodo está muy pequeño, pues se puede transformar a unidades de milisegundos para que quede la cifra un poco más entendible.
ya que se pueda entender mejor. Podríamos tomar como ejemplo lo anterior, ¿no es cierto? Y decir que si la frecuencia era de 50 Hz, ¿cuál sería el periodo? ¿Ya? El periodo con una frecuencia de 50 Hz, vamos a calcular. Ya, si hacemos la división, esto nos va a dar 0,02. Ya, 0,02 segundos. ¿Ya? Entonces, esos 0,02 segundos de periodo, ya yo lo podría, para poder interpretarlo de una forma más entendible, yo podría transformarlo a milisegundos, ya, y ustedes saben que transformándolo usamos la tabla de transformación, ¿no es cierto? O sea, los 0,02 segundos, lo multiplico por la tabla, ya donde un segundo, acá vamos a colocar un milisegundo que equivale a 10 a la menos 3 segundos, ¿ya? Entonces ahí cancelamos los segundos, ya, y me va a quedar el resultado en milisegundos. Yo divido 0,02 por 10 a la menos 3, ya les va a dar 20 milisegundos, ¿ya? Entonces, eso sería el periodo de una forma de onda que tenga una frecuencia de 50 Hz, 20 milisegundos, ¿ya? Tengan en cuenta que 20 milisegundos son 20 milésimas de un segundo, ¿ya? O sea, eso es lo que se demora eh, un ciclo de forma de onda en pasar. Ya pasa un ciclo de forma de onda, ¿cierto? En 20 milisegundos de tiempo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos este concepto del periodo, ¿ya? Aparte de estos conceptos, ya también tendríamos el valor peak to peak, ¿ya? Ya, que es un valor peak to peak, o BPP, ¿ya? Ya, el valor peak to peak, ya vendría a ser el valor que tenemos entre las dos crestas de la forma de onda. O sea, si yo tomo este valor de acá, ya, y lo resto con el valor de acá abajo, ¿no es cierto? Porque son dos valores máximos, uno positivo y otro negativo, ya yo podría hacer la resta entre estos dos valores, ya decir que tengo, por ejemplo, ya, supongamos que acá fueran 5 volts, por poner un ejemplo, ya, y yo acá tengo menos 5 volts, ya. Entonces yo quiero sacar el valor peak to peak, o el valor PP, ¿no es cierto? Esos serían los 5 volts de voltaje menos los otros 5 volts, ¿ya? Entonces, como yo estoy restando, tengo un valor negativo, ya que se está restando, por lo tanto, el resultado serían 10 volts, ¿m? Que es el voltaje de pico a pico de la forma de onda. Ya, ese sería el valor peak to peak. Ya, Em, ya, bueno, esos son los parámetros básicos. Ya. Em, Ahora hay otro parámetro más, ya que tiene que ver con la frecuencia angular. Ya. Voy a borrar esto para que podamos ver esa parte. Ya, ya. Entonces, vamos a ver ahora la frecuencia angular.
Ya, entonces hay un tema que es muy importante, ya que si ustedes se han dado cuenta, hasta ahora hemos visto la función sinusoidal en función de un ángulo, ya. Así como ustedes la vieron seguramente en trigonometría, en matemáticas, ya ustedes vieron la forma de onda sinusoidal dependiendo de un ángulo, ya. En este caso, en el área eléctrica tenemos que ver la función sinusoidal, pero dependiendo del tiempo, ya. Eso es lo que interesa analizar, el tiempo, ya. Entonces, hay una fórmula, ya que es una fórmula física, ya que es alfa, ¿no es cierto?, igual a omega por t, ¿ya? Esta letra griega, ya que es como una W, es la que se llama omega, ¿ya? Ustedes también han visto que, por ejemplo, hay una letra psi que también se llama omega, ¿ya? Eso es porque las letras griegas tienen mayúscula y minúscula, ¿ya? Entonces, esta letra que se llama omega, que está puesta de esta forma, ya sería la versión mayúscula y esta W así sería la versión minúscula, ¿ya? Pero las dos se llaman omega, ¿ya? Para que lo sepan, ya estas dos letras son omegas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Dice que alfa es igual a omega por t. Ya, el alfa lo vamos a tomar como el ángulo, ¿ya? Acá en el dibujo aparecía como ángulo teta, ¿ya? Pero puede ser la letra que queramos colocar, ¿ya? Entonces, el ángulo alfa ya va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia angular multiplicada por el tiempo, ¿ya? El ángulo alfa ya va a estar en unidades de radianes, ¿ya? Ya vamos a ver más detalle a qué se refiere con radianes, ¿ya? Pero es una unidad de ángulo. Después tenemos el omega, ya que es la frecuencia angular, ya la frecuencia angular, ya. Entonces esta frecuencia angular se mide en radianes partido por segundo, ya. Esa es la unidad de esta frecuencia angular, ya, en radianes por segundo, ya. Y el tiempo, ya que sería tiempo en segundos, ya. Entonces, esta fórmula es muy importante porque nos permite relacionar el ángulo que tiene la función seno, ¿ya?, con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces yo, en vez de estar anotando la función sinusoidal en función de un ángulo, la puedo anotar en función del tiempo, como omega por t, ¿ya? Ahora, esta frecuencia angular que nombramos recién, que es la omega, este omega tiene una igualdad que es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia, ¿ya? Eso quiere decir que si yo tengo la frecuencia f, ¿no es cierto?, en hertz, ya puedo también saber cuánto es la frecuencia angular o la frecuencia en radianes por segundo, ¿ya? Por lo tanto, esto nunca va a ser algo tan complicado de conocer, ya la frecuencia angular. Ya, entonces, conociendo todos estos parámetros, ahora vamos a empezar a definir la función sinusoidal, ¿ya? La función sinusoidal, ¿no es cierto?, consiste en que yo tengo un voltaje, ¿no es cierto?, que va a estar, vamos a notarlo primero en función del ángulo, ¿ya? Este voltaje que está en función de un ángulo, ¿no es cierto?, alfa, vendría a ser igual a un voltaje peak o un voltaje máximo, ¿ya?, un V máximo, multiplicado por el valor seno, ¿ya? Y ese valor seno va a ser de alfa, ¿ya?, o del ángulo alfa. Ya, esta sería la expresión de la función sinusoidal, ¿ya? Donde tenemos aquí el ángulo alfa, acá tenemos el V máximo, que vendría a ser la amplitud, ¿ya?
que ya lo habíamos definido acá en este dibujo, ya como el valor máximo de la forma de onda. Ya, y esta expresión matemática, que es la función sinusoidal, ya la vamos a expresar ahora como un voltaje, ya, pero en el tiempo. Entonces, ese voltaje basado en el tiempo va a ser el V máximo multiplicado por el seno, ya, pero de omega t, ya. Entonces, ahí esta es la función que finalmente nosotros vamos a estar utilizando, ya, una función trigonométrica, ya que me representa el valor del seno, ¿no es cierto?, pero basado en el tiempo, ya. Y así como tenemos una función sinusoidal para el voltaje, también la vamos a tener para la corriente, ya, porque corriente y voltaje ambos son alternos, por lo tanto, en el caso de la corriente va a ser perdón, una corriente máxima, ya, que va a estar también multiplicada por una función sinusoidal, ya que tiene como argumento, ¿no es cierto?, el omega por t, ya. Entonces, con estas funciones trigonométricas vamos a trabajar en los ejercicios, ya vamos a determinar parámetros de la forma de onda, ya, y una cosa que me falta, ¿cierto?, que faltaría definir es el valor eficaz, ya, o el valor efectivo, ya. Entonces, vamos a tener acá valor, ya, voltaje RMS, ya. El valor RMS, ya, o también le llaman voltaje eficaz, ya. En Estados Unidos generalmente ya lo conocen como voltaje RMS, ya. Este voltaje RMS vendría a ser un voltaje continuo, ya. Es un voltaje continuo que representa, ya, una forma de onda. Una forma de onda alterna, ya. Cuando ustedes, por ejemplo, si nosotros ocupamos el multímetro para medir un voltaje alterno, ya ocurre que si yo lo midiera como un voltaje común y corriente, el problema es que el multímetro me estaría mostrando valores dispares, ya me estaría mostrando, por ejemplo, si yo pongo el multímetro en un enchufe y empiezo a ver el voltaje, ese voltaje podría ser cero en un momento, en otro momento podría ser, no sé, pues 10 volts, en otro podría ser 100 volts, después subiría a 220, después bajaría a, a 20, ya. Entonces ese voltaje estaría a cada momento estaría cambiando, ya, de valores positivos, valores negativos, valores que pasan por el cero, ya. Entonces, para poder evitar ese problema, ya, y tener una sola lectura que me representa a mí el valor de la forma de onda, ya se creó este valor que es el valor eficaz. Y entonces el valor eficaz o el valor RMS ya vendría a ser como un valor que representa ya la forma de onda, ya, pero con un valor continuo. Ya, para encontrar este valor eficaz o valor RMS, se hizo un experimento, o sea, se hizo con un voltaje alterno, ya se alimentó una carga, ya que tenía que tener una cierta potencia, ya, y se buscó un valor continuo, ya, que pudiera entregarme la misma potencia, ya, pero siendo continuo, ya, y ese valor continuo que se pudo encontrar fue el valor eficaz, ya. Entonces, con un valor eficaz, ¿no es cierto?, yo podría entregar la misma potencia a una carga que si yo tuviera la forma de onda, con todos sus valores que van cambiando, ya.
Entonces hay una fórmula, ¿ya? Hay una fórmula para el voltaje eficaz, ya que me va a relacionar este voltaje eficaz con el valor máximo, ¿ya? Y esa fórmula ya dice que el valor RMS, ya ese valor RMS va a ser igual al voltaje máximo ya dividido por la raíz de 2. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el valor máximo de la forma de onda, que lógicamente debería saberse, ¿ya? Siempre debería saberse ese valor. Ya, si yo tengo ese valor máximo, perfectamente podría tener el valor RMS. ¿Ya? Cuando ustedes han oído hablar, por ejemplo, de que en el voltaje monofásico que tenemos en la red eléctrica es de 220 volts, esos 220 volts vendrían a ser el valor eficaz. ¿Ya? El valor eficaz es el 220 volts, porque es el valor que se puede medir con el multímetro. ¿Ya? Pero si yo quisiera conocer cuál es el valor máximo de la forma de onda, me bastaría con tomar ese valor eficaz, multiplicarlo por la raíz de 2 y tendría el valor máximo. ¿Ya? Eso para que sepan que ese valor que se da a entender de 220 volts es el valor eficaz. ¿Ya? Y así como hay valores eficaces para voltaje, también los hay para corriente. ¿Ya? Porque la corriente también, como es una forma de onda sinusoidal también tiene un valor eficaz, ¿ya? Una corriente RMS, ¿ya? O le llaman también corriente eficaz, ¿ya? ¿Ya? Entonces serían básicamente los parámetros más importantes, ¿ya? Lo que yo he estado hablando ahora, ¿no es cierto? Toda esta información está en la guía que yo les subí, ¿ya? En esa guía aparece todo, ¿no es cierto? En detalle, las definiciones, los conceptos. ¿Ya? Entonces, en el próximo video vamos ya a empezar a ver un ejercicio donde vamos a aplicar estas fórmulas que hemos estado viendo y en un ejercicio, ¿no es cierto?, más completo, ¿ya? Hasta luego.